Oli, bienvenidos a Mochila Cristiana. Mi nombre es Dariana Pérez y este es un podcast de crecimiento personal y espiritual. El día de hoy, como en todos y cada uno de nuestros episodios, quiero invitarte a que por favor formes parte de esta comunidad. Recuerda que únicamente haciendo clic en el botoncito de abajo que dice suscribir, ya estás formando parte de este proyecto, Mochila Cristiana. También ayudas mucho a que este proyecto crezca y sea reconocido por el algoritmo de Google si tú no solamente te suscribes, sino que también compartes el canal, le das me gusta a este y cada uno de nuestros episodios y si comentas tu opinión, lo que crees que pudiéramos mejorar o sea lo que sea que te provoca comentar en cada uno de nuestros episodios. Recuerda que también estamos en Instagram y estamos en TikTok. Allí compartimos mucha información de valor, aunque en las últimas semanas he estado un poco perdida. En las últimas 2 semanas, tanto de Instagram y bueno, de TikTok, tengo mucho más tiempo que no grabo contenido para esa red social. Pero bueno, en el episodio de hoy creo que voy a tener la oportunidad de poder compartir ese por qué con cada uno de ustedes. Recuerden que también estamos en Patreon y que en esta plataforma, en cada uno de los canales que manejamos, vas a tú poderte beneficiar de contenido de calidad. Tenemos un grupo privado en el que vas a poder conocer un poco más de cerca mi rutina, mis devocionales, mi tiempo de oración, mi tiempo de intimidad, incluso esas cositas, esas dudas existenciales que pasan por mi cabeza, las cuales comparto contigo, porque son parte del día a día de mi desarrollo personal y no es porque yo considere que las herramientas que yo utilizo son las que tú necesitas, porque al final cada cabeza es un mundo y cada persona necesita cosas puntuales. Pero sí porque compartiendo contigo cada una de estas pequeñas cosas, tú también puedes entender y darte cuenta que no te suceden esas cosas únicamente a ti y que de pronto esas herramientas te pueden servir como inspiración para que tú también consigas la estrategia necesaria para tú poder mantenerte en el camino hacia tu propósito. Recuerda que en el segundo canal que se maneja en Patreon, que tenemos en Patreon habilitado, contamos con una asesoría, no sé si es una asesoría, pero sí como estos 2 encuentros al mes, en las que tú y yo vamos a poder tener esta conversación que nos permita darnos cuenta qué es lo que tú necesitas para poder caminar conforme a tu propósito. En muchas ocasiones ni siquiera sabemos el porqué de nuestras vidas y estos encuentros nos van a permitir que podamos crear esas estrategias necesarias para que primero tú conozcas tu propósito de vida y segundo, puedas caminar conforme a ese propósito y tercero, pero no por eso menos importante, sino que siguiendo la secuencia y el orden, puedas cumplir tu propósito de vida. La verdad es que a mí me hubiese gustado mucho más joven tener esa persona que estuviese allí para guiarme, para ayudarme, para hablarme, solamente para escucharme. Y no solamente en un sentido psicológico, que si bien es cierto yo hacía terapia, también me hacía falta recibir como que esta ayuda espiritual que me permitiera sentir que realmente estaba conectando con un propósito y no nada más entendiendo la raíz de las cosas que me sucedían. Pero bueno, ya sin tanto preámbulo, vamos a comenzar con lo que viene siendo el episodio del día de hoy. Traigo 2 temas bastante interesantes. Antes que nada, quiero poder felicitar a cada una de las madres, especialmente a la mía. Hace unos días tuvimos una conversación bastante interesante que no les voy a mentir, a mí me hizo sentir bastante incómoda. Yo soy una persona que en cuanto a emociones todavía estoy aprendiendo. Estoy en ese desarrollo personal de expresar de manera saludable mis emociones, de que ya eso lo hemos conversado en Instagram y en algún otro episodio acá en Mochila Cristiana en el podcast, de que a mí me costaba un mundo antes expresar mis sentimientos de rabia, expresar mis sentimientos de tristeza, expresar esos sentimientos que están catalogados como negativos, ¿cierto? En nuestro diario vivir. Con el paso del tiempo claramente he podido comprender, he podido entender que realmente no es que sean malos, no es que sean negativos, sino que nos incomodan mucho y hay que aprender a gestionarlos. Y yo todavía estoy en ese proceso con algunas emociones. Si bien es cierto que he aprendido a controlar de pronto, o a gestionar, no controlar, sino gestionar mis sentimientos de rabia cuando estoy enojada, no ser impulsiva, sino
tener un poco más de paciencia, entenderle ese sentimiento, manejar esa emoción dentro de mí y ya luego expresarla hacia el exterior. La tristeza todavía batallo con algunas, dependiendo del por qué estoy triste, batallo con ese sentimiento, con esa forma de hacerlo. Ustedes saben que yo aquí soy completamente honesta con ustedes, no voy a venir a mentirles. Y batallo mucho con este sentimiento de la tristeza, porque yo soy de esas personas que cuando extraño a alguien, eh, como que yo sé, o sea, yo asumo que esta persona sabe que la extraño porque seguramente también me extraña, porque somos importantes el uno para el otro, ¿cierto? Y entonces como que mi escudo o mi herramienta de protección, mi herramienta de, sí, como yo protegerme, es como si estamos de verdad bastante lejos, bueno, se me dificulta hablar a diario con esta persona. Cuando estuve en Colombia, eh, podía pasar varios meses sin hablar con mis abuelas. Y no porque no las extrañara, vamos, esas mujeres son mujeres admirables para mí, son mujeres que amo demasiado. Amé demasiado también a la que ya no nos acompaña en este plano terrenal. Y, y la verdad es que no es que no las extrañara, no las llamara porque no las extrañara, sino porque ese sentimiento de tristeza y como que de vacío que quedaba luego de que hablaba con ellas era demasiada carga emocional dentro de mí, en mi ser. Yo les llamaba normalmente en las noches y ¿qué sucedía? Que luego de conversar con ellas yo podía fácilmente pasar toda la noche llorando. Entonces, estas son cosas que yo todavía sigo aprendiendo, sigo manejando, sigo aprendiendo a la luz de la palabra que está bien extrañar y que también está bien el hacérselo saber a estas personas. Y lo estoy manejando, lo estoy en mi día a día manejando. Y nada, tenía varios días sin hablar con mi mamá. Y esa conversación que tuvimos, que se tornó algo incómoda, fue que ella, hija, yo creo que ella lo hizo ese comentario desde muy cómo se siente de pronto de que tengo yo días sin hablarle y que si ella no me escribe normalmente como que yo tampoco lo hago. No lo hago con la intención de que no la extraño, no lo hago con la intención de que no me importa, no lo hago con la intención de que no la pienso a diario y que ella siga en mis oraciones. Pero ella no puede, obviamente, adivinar que esas cosas están sucediendo, ¿cierto? Entonces, esta conversación completamente incómoda cambió como que el rumbo de lo que yo quería conversar acá en cuanto a cómo celebramos a la mamá. La verdad es que las relaciones interpersonales en general, aquí ya lo hemos hablado, no son fáciles, no son sencillas, no se dan solo porque sí. Estas relaciones interpersonales, para que sean relaciones sanas, deben trabajarse en el día a día. Así como también trabajamos en el día a día nuestra relación con nosotros mismos y por ende también, que aquí siempre lo recomendamos en cada uno de nuestros episodios, el trabajar nuestra relación día a día con el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros no tenemos nuestra relación súper afianzada, súper anclada al Espíritu Santo, la relación con nosotros mismos y las relaciones interpersonales comienzan a malinterpretarse, comienzan a distorsionarse, comienzan a dañarse. Y justamente en este par de semanas que he estado algo desconectada, algo perdida, algo aislada del proyecto, ha sucedido que también he estado como un poquito desconectada, un poquito perdida en cuanto a mi relación con el Espíritu Santo. Y se ve reflejado justamente en mi relación interpersonal, muy personal, muy importante, que está estando a distancia en este momento y es la relación con mi mamá. Ella sigue en este momento viviendo en Colombia, yo estoy ahora acá en Venezuela. Aún así, antes de yo venirme de Colombia, un año antes, ya vivíamos distantes. Ella vivía en un sector, yo vivía en otro sector de Colombia. Ya tenemos entonces 2 años sin vernos aproximadamente. Ya en agosto cumplimos los 2 años sin vernos. Y es complicado porque son relaciones muy importantes que debemos cultivar en el día a día. El hecho de que cuando murió mi abuela, ella vino a Venezuela, yo no tuve la oportunidad de poder llegar hasta ese punto en el que estaba mi abuela y realmente por decisión propia, por lo mismo, de cómo lidiar con el sentimiento de tristeza. Si bien es cierto que mi abuela yo la amaba, la adoraba,
y la extrañé un montón antes de que partiera de este mundo, también quise conservar el recuerdo bonito de lo que yo compartí con ella cuando venía de Colombia para acá, que pasé unos días allá en su casa, y no verla en la situación enferma en la que ella estaba esos últimos días. Entonces fue una decisión que claramente eh, fue como, wow, está mi mamá acá, aprovechar de ir a verla, pero son muchas decisiones a la vez. Gracias a Dios no tendremos la oportunidad de vernos pronto, eso le pedimos a Dios, que ella tiene que volver por algunos documentos legales, entonces aprovechar esa oportunidad para vernos. Pero entonces en ese punto de quiebre, en el que si fui o no fui o por qué no lo hiciste o lo que sea, creo que se generan incomodidades. Incomodidades a las que como personas en muchas ocasiones se nos dificulta comprender que cada persona tiene su forma diferente de querer, cada persona tiene su forma diferente de ver el mundo. Y lo conversaba con un amigo en el que yo le decía, o sea, él me desahogaba del cómo me sentía por esta conversación incómoda con mi mamá en qué día, ¿no? Y le decía, me disculpan la verdad, el malestarcito de los moquitos. Le decía yo a mi amigo, la verdad es que, o sea, yo puedo comprender la situación, el contexto del por qué mi mamá me dice estas cosas, porque es verdad, o sea, prácticamente lo que yo hago es responderle. Es algo que me sucede con todo el mundo, ¿sí? Porque yo mantengo con mi cabeza va a 1000 por hora, o sea, yo hablo rápido, imagínense cómo pienso. O sea, es algo que es muy cierto. O sea, si yo hablo rápido, yo hablo a 1000 por hora, mis pensamientos van a 3000 por hora. Entonces, yo le comento a mi amigo, creo que se le dificulta entender que mi forma de extrañar es diferente. Cuando yo tiendo a extrañar, yo me tiendo a aislar un poco para evitar ese sentimiento de tristeza. ¿Por qué? Porque cada vez que se tiene esa conversación de cómo estás, cómo te está yendo, no voy a decir que recibir quejas porque mi mamá en eso es muy cuidadosa. Al contrario, quisiera de pronto que hablara más conmigo las cosas que le incomodan, pero bueno, eso harina de otro costal. El tema es que yo recibo, o sea, cuando me aíslo un poco es porque no quiero lidiar con el sentimiento de que extraño mucho de verdad a esta persona, me agobia esta situación y me hace sentir mal y me pongo a llorar. Y la verdad es que a quien le gusta estar llorando, pues no a nadie. Entonces, también transmitir esta información a la otra persona que de pronto lo que sí requiere es una conversación a diario. Por lo menos yo en ese aspecto me parezco mucho a mi papá. Mi papá y yo, estando en la distancia, podíamos fácilmente pasar 2, 3 semanas sin conversar y sin problema alguno, sabiendo que la otra persona me quiere. O sea, en ese aspecto, yo creo que esto viene mucho ligado a la parte de lo que es nuestro temperamento, que es lo que heredamos, que heredamos pues de nuestros ascendentes. Creo que en esta parte del temperamento me parezco mucho a mi papá, en esta parte de que se sabe que te quiero, se sabe que te extraño, no tenemos que estar ahí a diario. Pero bueno, ahí estoy yo aplicando algunos tipsitos que me han dado mi hermana para poder mantener esa relación más estrecha con mi mamá y que ella sepa que la extraño. Y a ver, ¿por qué les cuento todo esto? Porque es como que vine a quejarme aquí al podcast y no es la idea. Vengo a contarles esto porque las madres son un personaje verdaderamente importante en cada una de nuestras vidas, pero en muchas ocasiones eh, ellas tienden a renunciar a muchas cosas en sus vidas, tienden a renunciar y está bien, o sea, esto no lo estoy haciendo en plan de crítica y en plan de queja, ni mucho menos, porque eh, yo aún no soy mamá, de pronto por eso no entiendo el sentimiento o los motivos del por qué lo hacen. Pero en lo que sí puedo ver desde afuera, con las diferentes madres que conozco, es que renuncian en muchas ocasiones no solamente a cosas de afuera, sino también a cosas de ellas mismas, sentimientos de ellas mismas, sueños de ellas mismas. A ver, ¿qué quiero decir? Voy a colocar el ejemplo muy cercano de una amistad.
Ella es mamá hace unos años y una de las cosas que disfruta muchísimo es salir a bailar, ¿no? Y desde que es mamá, ella renunció a, a esto que tanto le gusta, por estar pendiente de su hijo, por ser una buena madre. ¿Y qué es ser una buena madre? Creo que el mayor ejemplo que podemos tener sobre la faz de la tierra y descrito a la luz de la palabra es el personaje de María, la madre de Jesús, María de Nazaret. Imagínense a esta persona poder aceptar ser la madre de Dios. O sea, ahí yo, en el estudio bíblico que hicimos de Mujer de Valor, hay todo o sea, cómo yo veo la vida de esta mujer y cómo la admiro. Voy a dejarles el link por aquí arribita en la descripción, si puedo también, para que vayan y vean el episodio de María de Nazaret. El episodio, no, perdón, el estudio de María de Nazaret, el por qué es una mujer admirable. Y cómo ella no solo renunció a todo para ser mamá, no solo renunció al que la vieran bien, porque podía ser muy juzgada al aceptar ser madre sin siquiera llegar a haberse casado, porque sé que con José estaba comprometida y se casan luego. El punto es que ella renunció a muchas cosas por ser madre, pero también en medio del ser madre tuvo que renunciar a ese amor, porque el plan perfecto, el propósito por el que Cristo había nacido era que Él iba a morir por, por cada uno de nosotros, por la salvación de nuestras almas, para que pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados. Entonces, es aquí donde yo digo que el mayor ejemplo que tenemos de la mejor madre descrita en la Biblia, sin desprestigiar el mérito de ninguna madre, es que la importancia no es renunciar a nuestras vidas. La verdadera importancia no es renunciar a nuestros sueños, no es renunciar a nuestros sentimientos, no es renunciar a nuestra esencia, a quienes somos. Porque al final de cuentas, mi mamá usa mucho una frase que es que los hijos son prestados. Y, y, y no es tanto que sean prestados, porque al final no es como que yo cuando hago mi vida dejo de ser su hija. Sigue siendo mi madre y la sigo amando completamente igual, pero creo que es que no puede, las madres, o sea, y esto yo creo que lo voy a tener que escuchar en el futuro, cuando yo sea mamá para recordármelo, porque es que puedo olvidarlo, ¿no? Al ser mamá puede cambiar todas mis emociones, entonces esto tengo como que recordármelo. Yo no puedo renunciar a mi esencia, porque al renunciar a mi esencia estoy renunciando a lo que soy. Y al renunciar a lo que soy no me muestro tal cual como soy a esa criatura que tanto amo, a ese hijo, a esa nueva persona que también forma parte de mi vida y que haya estado dentro de mí. Y al no mostrarme tal cual como soy esa persona, puedo tender a olvidar quién soy, porque es fácil, es muy fácil en el día a día, en el trajín, en el estrés, en la preocupación, en el que haremos, en el que va a pasar, es muy fácil olvidarnos de quiénes somos, olvidarnos de qué queremos, al estar pendiente de que a esta nueva criatura que depende de nosotros no le falte nada, es aún más sencillo olvidarnos de nuestras necesidades, olvidarnos de nuestros anhelos, de nuestros sueños. Y la invitación que yo quiero hacerle y la honra que yo le quiero hacer a todas las madres que escuchen de pronto este podcast es que no olviden que no tienen que renunciar a ustedes. Al contrario, den lo máximo de ustedes a esa criatura. O sea, ya Dios las ha hecho a ustedes mamá de sus hijos, porque solo ustedes podían cumplir ese rol de ser la mamá de esa criatura. Mami, yo sé que tú escuchas mis episodios. No puede haber mejor madre que yo haya podido pedirle a Dios que tú. Tú eres la única persona idónea para ser la mejor mamá para Dariana y para Daniela. Hay diferencias, hay un montón de cosas en las que de pronto no nos entendemos. Y aún así, esto es lo bonito de las relaciones interpersonales, en el que aún aunque somos diferentes, aún aunque tú me criaste y somos diferentes, nos amamos.
nos amamos un montón. Dios mío, nos amamos sin límites. Pero esto no quiere decir que entonces tú tengas que vivir únicamente por Daniela o por mí. Tú tienes también que recordar tus sueños y caminar dentro de tus sueños, porque en esos sueños que ya Dios ha colocado en ti es donde está tu propósito. Y eso es lo que te va a llenar realmente de felicidad. Eso es lo que te va a permitir sentirte plena, completa. No es el estar con otras personas a tu alrededor, no. Es estar tan vinculada al Espíritu Santo y tan conectada a tu propósito que sí, es verdad, nos vamos a seguir extrañando, nos vamos a seguir amando, pero vas a poder también sentirte plena, aún a pesar de la distancia que hay entre nosotras. La verdad es que esto se lo digo a mi mamá, pero se lo digo a todas las madres. Yo sé que estuviste enfocada de pronto en, en cuidar a tus hijos, a tu hijo, a tus hijos, pero hoy te quiero invitar y quiero honrarte reconociendo todo tu esfuerzo, a que ese mismo empeño que has colocado en formar una persona de bien para esta humanidad, también la, la enfoques en tu diario vivir, la enfoques en tus sueños, la enfoques en esas metas que tenías antes de concebir a tus hijos. Ojo, no tiene que ser el mismo sueño, pero recuerda, de pronto ese sueñito que tenías, que dejaste a un lado, hoy en día lo puedes retomar y te va a llevar a la felicidad. O puede ser otra cosa. Solo tú sabes lo que verdaderamente necesitas. Entonces la invitación es a que te sientes a reflexionar. Hoy en tu día, reflexiona. ¿Realmente por qué? ¿Por qué dejé de vivir dentro del sueño que tenía? ¿Por qué dejé de enfocarme en esto que me hace feliz? Y comienza a tomar nota, o sea, de verdad toma nota. Y haz el ejercicio de apuntarlo. ¿Y esto realmente me hacía feliz? Si lo hago una vez a la semana, me va a seguir haciendo feliz. Si lo hago una vez al mes, me va a volver a hacer feliz. Y voy conectando poco a poco con esas cosas que te permiten reconectar contigo. Sigue siendo mamá. Sigue siendo la mejor. Pero si estás bien contigo misma, imagínate cuán exponencialmente va a mejorar la relación con tus hijos, la relación con cada una de las personas que te rodean. Y esto es conectándote más al Espíritu Santo y por ende también contigo misma. La verdad es que tenía mucho miedo de cómo abordar el tema del Día de las Madres, cómo honrarlas. Y, y creo que la mejor oportunidad de honrarlas es esta. Es recordarles que son las mejores, es recordarles que son maravillosas, es recordarles que no hay mayor fuente de inspiración que ustedes para cada uno de nosotros, sus hijos. Sé que hablo por cada uno de sus hijos al decirles que les amamos. Pero este no es el único tema que quiero abordar. Este episodio va a quedar un poco más largo de lo normal. Aún así, no quiero dejar de hablar del episodio que debía ser subido la semana pasada. Ese episodio no se subió la semana pasada, pero acá les voy a dejar uno de los clips, porque no tenía audio, no sé. Yo hice la prueba de sonido, todo sonó, y resulta y acontece que después no. Sencillamente no, ya no sueno. Pero bueno, no tenía que subirse, así que no me estresé, no me compliqué la existencia y aquí estoy grabando este audio sin video porque tengo problemas con el dispositivo móvil, con el almacenamiento. No tiene nada ya el teléfono y aún así no puedo grabar. Así que nada, no nos quedamos sin podcast y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la importancia que somos llamados. Somos personas llamadas. Hace varios episodios, en uno de los primeros episodios, en el episodio número 3, si no me recuerdo, hablamos sobre que somos escogidos y hablamos sobre la historia de Esther. Este personaje que siendo huérfana y extranjera fue escogida como reina de una nación. Y
Ese es un tema que toca demasiado mi corazón porque cada uno de nosotros somos personas escogidas para cumplir un propósito en la vida para cumplir un propósito en este plano terrenal. Y en muchas ocasiones esto es muy fácil olvidarlo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando somos mamás, ¿cierto? Porque nos enfocamos tanto en cuidar a la otra criaturita que nos olvidamos de nuestro propósito. Perdón. Y una de las cosas que se diferencian de ese tema, de ser escogidas a ser llamados, es que cuando somos escogidos es porque somos seleccionados y somos apartados. Y cuando somos llamados es porque en ese tiempo en el que entendemos, asimilamos y comprendemos que hemos sido escogidos para algo, recibimos ese llamado en el que conocemos el para qué es que hemos sido escogidos. Entonces, soy escogida porque soy apartada y soy llamada porque es porque me entero para qué he sido escogida. Es porque soy instruida en el para qué yo he sido escogida. Y muchas veces se nos puede distorsionar el concepto o el para qué somos llamados o cómo sé si ese llamado realmente proviene de Dios. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando ya yo tengo la oportunidad de conocer a Dios y aceptarlo en mi corazón es porque el llamado proviene de Él. Porque es que no importa absolutamente nada de lo que nosotros hayamos vivido. Dios, si nos ha dado la oportunidad de conocer su nombre, de escuchar este podcast, de poder haber ido a una iglesia, de poder conocer a una persona que nos habló del amor de Cristo, es porque Dios ya tenía nuestro nombre en sus pensamientos. O sea, hay un versículo muy hermoso en la palabra, en este momento no lo tengo presente, en el que Dios nos dice que desde antes de nacer, Él ya nos había soñado. Creo que esto es un salmo, si no mal recuerdo. Y la verdad es que para mí es increíble cómo esto es tan difícil ignorarlo en nuestro diario vivir. Porque es que Dios no nos ha escogido solo porque sí, sino que Él lo hace con un propósito único, porque cada uno de nosotros es único. Entonces, esto también quiere decir que tenemos un llamado muy, muy especial. Y ese llamado tan especial que cada uno de nosotros tenemos, la verdad es que es la que nos permite vivir dentro de ese propósito único. Acá ya hemos mencionado en diferentes ocasiones el propósito que tenemos todos en común, que es ir a las naciones haciendo discípulos en el nombre del Padre, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Esa es la gran comisión que tenemos todos como hijos de Dios. Pero la forma en la que tú lo vas a hacer, la forma en la que tú lo vas a experimentar, la forma en la que tú lo vas a compartir es única. Y la forma en la que tú lo vives también es única. Y por eso es que tu propósito de vida es único. Sin embargo, quiero que leamos en este momento, voy a tratar de dejarles el texto bíblico por acá, si no lo logro dejar, le invito a que ustedes lo busquen. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice lo siguiente. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Y algo que complementa demasiado este versículo que acabo de leer está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, el cual dice: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le piden en mi nombre. Y aquí estas palabras tienden a interpretarse, perdón, iba a decir malinterpretarse, pero no está mal interpretado. Está bien interpretado, solo que tienden a interpretarse únicamente de esa manera. Como que los frutos que damos en aquellas personas que se convierten a Cristo gracias a lo que nosotros hablamos de Cristo. Y no va solamente por allí. Hace unos episodios, en el episodio 32, estuvimos hablando sobre los frutos del Espíritu Santo. Y estos frutos se desarrollan en la medida que yo acepto mi llamado, porque yo conozco mi llamado estableciendo una relación con el Espíritu Santo, y estableciendo una relación con el Espíritu Santo es como sus frutos se desarrollan en mi vida. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que es el Señor el que nos llama
y que nos damos cuenta que es Él en la medida que establecemos nuestra relación con el Espíritu Santo de una manera sana y constante. ¿Por qué somos llamados? Me parece a mí que esta es una pregunta que podemos hacernos, porque, ¿para qué? ¿Por qué somos llamados? No entiendo. Y es que somos llamados porque, tal como lo mencioné hace unos minutos, fuimos creados con un propósito único. Y en muchas ocasiones nos van a llamar locos porque de pronto en nuestro pasado vivimos muy fuera de este propósito y de la noche a la mañana entender que tenemos un propósito y comenzar a vivir conforme a ese propósito, nos tienden a juzgar. Pero en 1 Corintios 1, 28 y 29 vemos la importancia de no prestar atención a eso que ya hemos pasado, sino vivir conforme a ese propósito único que tenemos. Dice así. 27, 28 y 29 les voy a leer. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. Es que no importa, no importa lo que tú hayas pasado y no importa que te quieran venir a juzgar por lo que en tu pasado sucedió. Lo verdaderamente importante es que hoy en día comencemos a vivir conforme a nuestro propósito, conectándonos con nuestra fuente divina, con nuestra fuente de fe, con nuestra fuente espiritual. Y comprender que gracias a ese pasado que tenemos es que podemos ayudar a quienes nos rodean. Yo no soy mamá y a mí se me hace muy curioso cómo el Señor siempre va colocando madres a mi alrededor, ¿no? Y recuerdo hace unos años tener la oportunidad de ser muy cercana con una chica que era mamá, era mamá en ese momento de un adolescente. Y cómo nuestras conversaciones, ella decía que, después de que hablábamos, ella me decía, lo que me dijiste me ayudó mucho con mi hija. Y yo no soy mamá, yo ya le hablaba desde mi experiencia como hija. Y esto le ayudaba. Y entonces yo digo que esto únicamente lo hace Dios. Y lo comparto con ustedes en este momento porque yo hablaba desde mi experiencia como hija, cómo yo me sentía, cómo yo lo veía, cómo yo lo había vivido en ese momento. Y esto le ayudaba a ella. Entonces, esto es como que la fiel muestra de que realmente cada una de nuestras experiencias, tanto para bien y para mal, son las que nos permiten el poder ser esa herramienta útil para poder ayudar a los demás. Y ustedes saben que acá yo creo que nuestro propósito de vida al final de cuentas es servir a quienes nos rodean, ayudando con nuestras herramientas, con lo que tenemos, con lo que podemos. Y, y nada, esta es una forma muy bonita de experimentarlo, ¿no? De entender que soy llamado porque cada una de mis vivencias y mis experiencias me van a permitir ayudar a quienes me rodean. ¿Y cómo se desarrolla este llamado? Es una pregunta que es muy importante que contestemos porque es una respuesta que le digo en todos nuestros episodios, pero se lo digo en cada uno de nuestros episodios porque se nos olvida. Cultivando nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo cultivamos esa relación? En el episodio 33 estuvimos hablando sobre ello. Estuvimos hablando sobre la importancia de cómo conocer al Espíritu Santo, guardándonos en santidad y tratando de seguir el estilo de vida que Cristo ya nos enseñó. Él vino a la tierra a ser nuestro modelo a seguir, a demostrarnos que sí se puede vivir una vida conforme a los deseos del Señor, del por qué Él nos creó. Segunda de Timoteo 1:9 dice lo siguiente. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Creo que entender que la importancia de guardar nuestro corazón en santidad no es fácil. Y se los comparto desde de mi experiencia más personal,
porque estas últimas 2 semanas he estado un poco desconectada, porque aunque ha empezado un tiempo de oración en mi iglesia, en el cual he fallado 2 veces, sí, como que me he quedado dormida orando. Em, no, no, o sea, no sé qué está pasando, o sí sé, pero me cuesta como que batallarlo en este momento, que espiritualmente me he sentido muy desconectada. Yo estoy allí fervientemente orando y sé que cada una de mis oraciones tiene respuesta en lo espiritual porque las hago con fe. Pero aún así mi relación con el Espíritu Santo se ha venido debilitando. Y es una lucha constante de que me está costando leer la palabra. Y yo no quiero mostrarme a cada uno de ustedes de una forma hipócrita, venir a compartirles la palabra, venir a hablarles del amor de Dios, venir a mostrarme aquí como si nada, cuando en realidad sí hay cosas que están pasando que no entiendo. Y por eso es que esta semana he estado como desconectada de Instagram. Pero he también sabido diferenciar en estos días que en la medida que yo me desconecto de este propósito que Dios me ha entregado, el enemigo también va tomando como que protagonismo. Le estoy dando cabida. Entonces, a partir del día de hoy, pues que ya está acá el episodio publicado, y a partir de mañana voy a volver a retomar las redes sociales y voy a contarles un poco esta experiencia que ha sido para mí tan agotadora. Porque si bien es cierto que como que no he estado produciendo contenido, no he estado haciendo esto y lo otro, me he sentido muy cansada. O sea, he estado más desocupada, pero mentira. Mentira, porque el tiempo que yo le dedico a Dios sirviéndole por este medio, entonces lo estuve dedicando a otras cosas que al final, como lo dice la palabra, no le podemos servir a dos dioses, o le servimos al Dios en el que creemos, el Padre, Dios de lo alto, o le servimos al Dios de las tinieblas. Entonces, les voy a ir compartiendo poquito a poquito esta experiencia de estas 2 semanas en las que me sentí que me desconecté, que me aislé también de mi fuente divina. Y, y nada, espero que este episodio les haya gustado. Nuevamente, feliz día a todas las mamás. Sé que en otros lados del mundo ya el Día de las Madres pasó la semana pasada, pero bueno, acá, en este lado del mundo, lo celebramos este segundo domingo de mayo y estoy muy honrada de que muchas madres formen parte de mi vida. A cada una las admiro, las amo y nada, feliz día a todas. Espero que estén muy, muy bien. Que Dios les bendiga. Gracias por apoyar este proyecto. Gracias por formar parte de Mochila Cristiana. No te olvides que el sueño que se tiene aquí en Mochila Cristiana es que tú y yo demos la vuelta al mundo con un propósito, y es el propósito de compartir el amor de Dios. Que Dios te bendiga. Adiós.